Bueno, básicamente lo que estábamos viendo en la última clase era la FEM electrostática. Entonces habíamos dicho que la FEM tiene este símbolo, pero que en realidad habíamos dicho también que la FEM era equivalente al voltaje, o sea, las unidades de la FEM son los volts. Sí, decíamos que el nombre de la FEM en realidad era una cuestión un poco más histórica por el hecho de que se habían pensado que se movían las cargas. Bueno, sí se mueven las cargas, pero en realidad era un poco más por históricas, porque se propuso por allá de los años 1850 y algo. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a ver hoy son lo que se llaman circuitos de corriente, que es una aplicación de la FEM. En particular, solamente voy a ver los circuitos de corriente continua o directa. Recuerden que hay dos tipos de corriente. La corriente continua o directa, que básicamente es positiva y negativa solamente, o es positiva o es negativa la corriente. Sin embargo, hay otro tipo de corriente que se le nombra corriente alterna, que esta es la que oscila entre positivo y negativo, que es básicamente la que nos llega a nuestras casas, mientras la corriente continua o directa es de baja potencia y es la que utilizan los celulares. Toda corriente eléctrica que provenga de pilas se le nombra continua o directa. Para poder hacer esto, para poder resolver los problemas y los circuitos, primero nos vamos a familiarizar con la nomenclatura. Básicamente cuando nosotros tenemos un cable va a ser un conductor, pero vamos a considerar que no tiene resistencia. La resistencia la vamos a denotar así, con la letra R. Así es que recuerden que esta es la FEM, así vamos a denotar una FEM, y cuando nosotros tengamos una fuente FEM, o sea, una batería, la vamos a denotar así, donde la patita grande siempre es el positivo y la patita pequeña siempre es el negativo. La dirección de la FEM es de la patita pequeña a la patita grande, o sea, esa es la dirección de la FEM. Recuerden que cuando nosotros tenemos una FEM, en realidad la FEM básicamente va a ser una batería. Por ejemplo, recuerden algo sencillo, una pila AA. ¿Sí? Entonces imagínense que esta será una pila AA, entonces ustedes saben que este es el más y este es el menos. En realidad lo que hay aquí adentro, bueno, como se modela la batería, es con una FEM. Entonces aquí tienen la patita positiva y aquí tienen la patita negativa. Y está para acá y está para acá. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si ustedes tienen, por ejemplo, una batería y aquí tienen, digamos así, un pequeño foquito, entonces esto lo conectan así y esto lo conectan así. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo el positivo, tengo el negativo, la dirección de la FEM, quedamos que es esta. Y es muy importante que les quede claro la dirección de la FEM porque en esa dirección es donde va a estar la dirección de la corriente eléctrica. Recuerden que en este caso los electrones, ¿qué es lo que va a pasar? Los electrones son negativos y van a salir de aquí y se van a mover para este lado. ¿Sí? Mientras los huecos, los pocos huecos que haya, van a salir de aquí y se van a mover para otro lado. La dirección de la corriente es la dirección de los huecos. ¿Sí? Otra forma de verlo es que este es el positivo y este es el negativo. Recuerden que el campo eléctrico siempre va del positivo hacia el negativo. Y en este caso el campo eléctrico no viaja adentro de la batería, sino que va por fuera de la batería. Entonces el campo eléctrico sale de aquí, da la vuelta y llega acá. Y esta es la dirección del campo eléctrico y justo es la dirección de la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, bueno, que les quede claro, una batería se modela básicamente así como una FEM, simplemente con una patita positiva, una patita negativa y la dirección de la FEM se le pone un circulito de la flechita y esa dirección de la FEM es la dirección de la corriente eléctrica. En este caso que está acá, esta imagen que está acá es una FEM con una resistencia interna, es decir, ahí es algo un poquito más real porque estamos considerando el hecho de que la pila tiene resistencia interna. Recuerden que como la pila en esencia está hecha de un material conductor, obviamente tiene resistencia. Y finalmente un voltímetro pues lo representamos como V y un amperímetro lo representamos como A. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, ¿cómo podemos dar una aplicación de esto? Imagínense que tenemos este circuito. Entonces, bueno, aquí ya viene marcado la dirección de la corriente. ¿Cómo sabemos de la dirección de la corriente? Bueno, este es el menos, este es el más, y entonces quedamos que la dirección de la FEM es esta y esta es la dirección de la corriente, y ahí está. ¿Ok? Entonces,
La idea de ilustrar esto es que la FEM básicamente se comporta como si fuera la energía, así muy entre comillas, ¿sí? Porque recuerden que la potencia la podemos ver como el cambio de la energía en el tiempo y habíamos dicho que la potencia básicamente es I por V, ¿ok? Entonces puedo decir que V entre comillas es como la energía. Lo que estoy interesado aquí es básicamente en describir cómo se comporta el circuito a través de la FEM y cómo con esto básicamente podemos obtener propiedades como la corriente, la resistencia o la FEM o la diferencia de voltaje. ¿Sí? Entonces, bueno, la dirección de la corriente va de izquierda a derecha. En esencia, lo que va a pasar es que cuando nosotros tenemos una FEM, o sea, una batería, la batería le va a meter pues, energía al sistema, ¿sí? Entonces va a incrementar el voltaje. Voy a tratar de dibujarlo aquí abajo y espero no se encime demasiado el dibujito. La idea es que esto es el voltaje y esto es distancia. Distancia en la cual estoy recorriendo el circuito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a empezar aquí. Entonces, primero voy aquí en el cable y de repente llego a la FEM, pero la FEM lo que hace es que aquí voy en voltaje cero, entonces aquí estoy en voltaje cero, llego a la FEM y la FEM lo que hace es incrementar el voltaje hasta su valor máximo. ¿Ok? Entonces la FEM va a llevar el voltaje a su valor máximo. Después, este pequeño intervalo de aquí, el voltaje se va a permanecer constante. Recuerden que estamos suponiendo que los cables son conductores y que no tienen resistencia. La resistencia en esencia lo que hace, recuerden de la relación de Ohm, que V es igual a I por R. Entonces, una resistencia lo que va a hacer es consumir voltaje. Entonces, cada vez que la corriente bueno, cada vez que pasemos a través de una resistencia se va a consumir voltaje porque se va a calentar la resistencia. Entonces el voltaje va a bajar. Después, en este intervalo de aquí, se va a permanecer constante. ¿Ok? Esto está aquí, pero voy a suponer que está hasta por acá. Y el circuito está así y esta parte de aquí no existe, ¿sale? Para poderlo graficar abajo y que no se me amontone todo. Entonces lo que va a pasar es que viene, se encuentra con la resistencia y básicamente lo que va a hacer la resistencia otra vez es consumir voltaje. ¿Sí? Prácticamente va a consumir el voltaje hasta llegar a cero. ¿Por qué llegar otra vez a cero? Pues porque es un circuito cerrado y recuerden que en un sistema cerrado la energía total del sistema se conserva. Si recuerdan la energía, lo que se le nombra la energía mecánica básicamente, ¿no? Que es la energía cinética más la energía potencial es igual a cero. O sea, esto es lo que llamamos la energía mecánica del sistema. Lo mismo básicamente va a pasar acá, esa misma analogía, solamente que como el sistema está cerrado, entonces por lo tanto el voltaje total tiene que mantenerse constante. Empezamos en cero y terminamos en cero. ¿Ok? Entonces, en esencia, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez que yo paso a través de una FEM, el voltaje incrementa. Cada vez que no paso por ningún sistema, el voltaje permanece constante. Paso por una resistencia y hay una caída de voltaje. La resistencia lo que está haciendo es consumir voltaje, se disipa energía a través del calor, a través de la resistencia. Entonces, aquí otra vez permanece constante el voltaje. Paso por la otra resistencia y vuelve a caer. Si hubiera una resistencia más, digamos así, una resistencia por acá, entonces va a caer hasta una cierta parte, se va a permanecer constante y después va a volver a caer. ¿Sí? ¿Qué tanto va a caer el voltaje? Pues va a ir absorbiéndose en cada una hasta llegar finalmente al punto cero. ¿Sí? Entonces, cada vez que pase por una FEM, el voltaje incrementa. Cada vez que pase por una resistencia, el voltaje decrece. Matemáticamente, ¿cómo lo vemos? Partimos de cero y llegamos a cero. Entonces, por lo tanto, al inicio no tengo nada y de repente tengo la FEM. Entonces lo que voy a tener es que tengo la FEM. Sigo, sigo esta trayectoria caminando y me encuentro con la resistencia, que es una pérdida de energía, ¿sí? Una pérdida de voltaje, entonces le meto un signo menos porque es una pérdida de voltaje. ¿Okay? Y finalmente voy a regresar al primer
ejemplito donde no tengo esta parte de resistencia de aquí, entonces llego a cero. Como consecuencia, llego a cero. ¿Ok? En esencia eso es. Ahora, pero a mí me interesa pues no calcular el voltaje que está aquí en esta resistencia, sino lo que me interesa básicamente es calcular la corriente, pero de la relación de Ohm ustedes saben que B es igual a I por R. Entonces lo puedo expresar como la FEM menos la I por la R es igual a cero. Y si yo quisiera determinar la corriente en el circuito, pues lo único que tengo que hacer es despejar esta corriente. Entonces básicamente es FEM sobre R es igual a I. Si yo supiera cuál es la corriente, en este caso en el dibujito me están dando una I, si a mí me dijeran cuánto vale la I y no me dicen, y la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale la R que está aquí? Pues lo único que hago es despejo esta R conociendo la FEM y la I. ¿Sí? En esencia para eso sirve. Nada más que hay que tener cuidado en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una FEM, habíamos quedado que la FEM lo voy a denotar así, como una patita chiquita y una patita pequeña, donde la pequeña es la negativa y la grande es la positiva. La dirección de la FEM, como les había puesto acá, es siempre de la patita pequeña a la patita grande. Entonces, esta es la dirección de la FEM. ¿Por qué es importante saber la dirección de la FEM? Porque va a ser la dirección de la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo que ustedes recorren el circuito, en este caso, de izquierda a derecha, que ustedes recorren el circuito de derecha a izquierda. Eh, ¿Qué va a pasar si lo hacen al revés? Eh, por ejemplo, si lo hacemos al revés, voy a volver a hacer todo esto de nuevo. ¿Qué pasa si recorremos el circuito al revés? Cuando nosotros hacemos el proceso al revés, recordemos que las resistencias consumen voltaje. Entonces, en este caso, las resistencias lo que van a hacer es darnos un pequeño voltaje. Entonces aquí incrementa el voltaje, permanece constante, vuelve a incrementar el voltaje durante la otra resistencia y entonces la FEM va a ser al revés. En lugar de darnos un voltaje, va a consumir un voltaje porque estamos recorriendo el circuito al revés. Y finalmente llegamos a cero. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, aquí está aquí está una resistencia, aquí está la otra resistencia y aquí está la FEM, simplemente recorrido al revés. Entonces, como las resistencias ahora están metiendo voltaje, entonces se consideran como más voltaje de la resistencia R. Después sería más voltaje de la resistencia R pequeña menos la FEM. Y esto es igual a cero. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos esto por un menos, nos va a la ecuación que habíamos obtenido anteriormente. Lo que hay que hacer ahora es pasar simplemente de la relación de Ohm, B es igual a I por R. Si nosotros factorizamos la expresión para obtener la corriente despejando o la FEM despejando. Con esto básicamente podemos obtener dos reglas. La suma algebraica de todos los voltajes es igual a cero. Esto es la segunda ley de Kirchhoff, que básicamente es la suma de los voltajes que hicimos, la FEM menos las resistencias igual a cero. Y la segunda ley, que es la suma y la primera ley, perdón, que es la suma algebraica de todas las corrientes en cualquier nodo es igual a cero, que también coloquialmente la podemos escribir como en un nodo las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Estas son básicamente las leyes esenciales para poder resolver los circuitos. Solamente hay que tener en cuenta lo siguiente. Si la resistencia la recorremos en dirección de la corriente, el cambio en el voltaje es menos I por R. En caso contrario será más I por R. Y si la FEM la recorremos en su dirección, esta es la dirección de la FEM, el cambio en el voltaje es más FEM y en el caso contrario es menos FEM. ¿Okay? ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, aquí tenemos el circuito de hace rato. Entonces, no importa de dónde partamos, el punto es de cualquier punto. Voy a partir de aquí. Si se fijan, voy a recorrer el circuito en esta dirección, que es la dirección de la corriente. Lo primero que encuentro es me encuentro con la FEM, pero la FEM la voy a recorrer en su dirección. Recuerden que la dirección de la FEM es de menos a más. Entonces, del punto número 2 sería más FEM. Después me encuentro con la resistencia R minúscula. Pero como voy en dirección de la corriente, pues es menos I por R minúscula. Sigo el camino y me encuentro con la siguiente resistencia. Entonces, como voy en dirección de la corriente, sería menos I por R. Y finalmente llego al mismo punto donde inicié y esto básicamente es cero. ¿Sí? Y entonces aquí podemos factorizar básicamente la corriente
y podemos despejar cuánto vale la corriente si es que deseamos obtener el valor de la corriente. Ahora, ¿qué pasa si hago esto en dirección contraria? Si parto de aquí y ahora voy hacia el otro lado, voy en contra de la corriente. Si voy en contra de la corriente y me encuentro con una resistencia, pues el cambio es más I por R. ¿Sí? Sigo el trayecto y me encuentro nuevamente con la resistencia y voy en dirección en contra de la corriente. Sería más I por R. Y me encuentro con la FEM y voy a recorrer la FEM en dirección contraria. ¿Sí? Entonces sería un menos FEM. Podemos hacer lo mismo, básicamente despejar la corriente para poder obtenerla posteriormente. Y lo que me encuentro es con una expresión que si yo multiplico la expresión de abajo por un menos, entonces me da la expresión de arriba. En resumen, no importa cómo recorran ustedes el circuito, lo importante aquí es que vean primero la dirección de la FEM, esa pone la dirección de la corriente y posteriormente, si recorren la resistencia, el circuito en dirección de la corriente, la resistencia es menos I por R. En caso contrario es más, y tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Básicamente. Otra cosa que podemos hacer también es obtener el potencial. ¿Ese cómo lo obtenemos? Ahora, imagínense que nosotros queremos determinar el voltaje en esta parte punteada de la imagen, que en esencia habíamos dicho que esta parte es como si tuviéramos una batería, donde estaba el menos y estaba el más, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que necesitaríamos hacer sería meter un voltímetro en esta parte y matemáticamente eso simplemente lo hacemos diciendo que voy a partir del punto A, entonces sería el voltaje en A, y después voy a recorrer el circuito en esta dirección, en dirección de la corriente. Entonces lo que voy a hacer sería voltaje en A más la FEM, porque la estoy recorriendo en su dirección, sería menos I por R, ¿ok? Y finalmente llego al punto D. Lo que voy a hacer es B a pasarlo para el otro lado y voy a tener que voltaje en D menos voltaje en A es igual a la diferencia del voltaje de DA. Y eso básicamente es igual a la FEM menos I por R. Y así es como yo puedo determinar el voltaje que hay en esa parte. Si a mí me interesa determinar el voltaje en algún otro punto, por ejemplo, me interesa determinar el voltaje que hay en esta resistencia, pues lo que tendría que hacer sería meter un voltímetro aquí. Matemáticamente, ¿cómo lo volvemos a hacer? Igual, voy a recorrer el circuito en dirección de la corriente, entonces empezaría en E y terminaría en F. Entonces sería voltaje en E menos I por R igual a V en E. Lo único que hay que hacer, esto es F. Lo único que hay que hacer es pasar el otro término y me va a quedar que el delta B Fe es igual a menos I por R y así puedo obtener el voltaje que hay en esta resistencia. Lo único que hay que tener en cuenta es cómo están recorriendo el circuito aplicando las dos reglas que habíamos visto y de esa forma podemos determinar el voltaje que hay en cada elemento del circuito. A continuación vamos a hacer algunos ejemplos para que esto quede más claro. Ejemplo. El circuito que se ilustra en la figura incluye dos baterías, cada uno con su FEM y resistencia interna, y dos resistencias. Determina inciso A la corriente en el circuito, inciso B el voltaje entre A y B, e inciso C el voltaje entre A y C. Ok. Bueno, en este caso lo que se nombra un circuito de una malla simple por el hecho de que solamente hay una corriente. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde tengamos dos corrientes o más. Entonces, recuerdan que decíamos que la FEM era la que iba a meter la dirección de la corriente. En este caso, la FEM de arriba es de este lado y para este lado, mientras la FEM de abajo va de aquí para acá. ¿Okay? Si se fijan, las dos FEM van en contra. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la dirección de la corriente? En este caso hay una forma sencilla de hacerlo. Podemos hacer que las FEM son como tipo fuercitas. La FEM de arriba tiene 16 volts, mientras la FEM de abajo tiene 8 volts, o sea, básicamente la mitad. Entonces eso lo que significa es que la FEM de arriba le va a ganar a la FEM de abajo y por lo tanto la dirección de la corriente va a ser esta. Entonces para poder resolver primero la determinación de la corriente hay que partir de un punto y llegar a ese mismo punto. En particular voy a partir de A y llegar a A. Entonces si parto de A voy a seguir la dirección de la corriente. Recuerden las dos reglas anteriores que habíamos visto, que si vamos en dirección de la corriente, el cambio en el voltaje es menos I por R, y si recorremos la FEM
en su dirección, esta es positiva, y si recorremos la FEM en dirección contraria, es negativa. ¿Ok? Entonces, siguiendo el caminito, lo primero que me encuentro es la resistencia 5 volts. Entonces voy a favor de la corriente y esta sería menos 5 por I. ¿Ok? Después me encuentro la resistencia de 1.4. Sigo en dirección de la corriente, entonces sería menos 1.4 por I. ¿Ok? Estoy recorriendo la FEM en contra. Eso lo que significa es que va a ser menos 8 volts. ¿Ok? Después me encuentro la resistencia de 9 amperes. Entonces esta van a ser, perdón, de 9 ohms. Entonces va a ser menos 9 por I. ¿Ok? Sigo subiendo y me encuentro a la FEM de 16 volts. Pero estoy recorriendo la FEM en su dirección, por lo tanto es positiva. Entonces va a ser más 16. Posteriormente me encuentro a la resistencia, que la estoy recorriendo en dirección de la corriente, entonces sería menos 1.6 por I. Y finalmente vuelvo a llegar al punto A. Y esto es igual a 0. Entonces de aquí lo que podemos hacer es factorizar las corrientes. Eso lo que nos queda es más 8 volts. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces de aquí podemos despejar la corriente y la corriente básicamente nos va a quedar que vale 0.471 amperes. ¿Ok? Después, posteriormente, para poder determinar el inciso B que dice el voltaje entre A y B, entonces lo único que hay que hacer es partir de A y llegar a B. ¿Ok? Entonces recuerden, partimos, bueno, voy a partir de B. Voltaje en B. Entonces voy a hacer este recorrido de B a A. Recuerden que la dirección de la corriente es esta. ¿Sí? Entonces parto de B y me encuentro con la FEM. Entonces sería más FEM, que serían 16. Después me encuentro con la resistencia en dirección de la corriente, sería menos 1.6 por I, donde I ya está determinada acá. ¿Ok? Y finalmente llego a voltaje en A. Paso el BB del otro lado, entonces me queda voltaje en A menos voltaje en B, y esto es igual voltaje de AB. Fíjese que me queda AB, que es AB lo que estoy preguntando acá. Básicamente está el inciso B. Para el inciso C, lo que me piden es la diferencia potencial entre C y A. Aquí lo que tengo es dos opciones. Puedo ir de C hacia arriba y llegar a A, o puedo ir de C y seguir este otro camino de abajo y llegar a A. ¿Ok? Cualquiera de los dos caminos que ustedes tomen es indiferente. Matemáticamente se ven diferentes, pero a la hora de sustituir numéricamente va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces de preferencia agarren el camino pues, más corto. Entonces me voy a ir por el camino de abajo. Voy a partir de C y llegar a. Es muy importante que tengan que sepan de dónde. ¿Cómo sabemos de dónde partir si parto de A o parto de C? Porque en este caso lo que quiero es que me quede esto de aquí, que es el voltaje de AC. Eso lo que significa es que siempre hay que partir del segundo y llegar al primero. ¿Ok? Por los signos simplemente. Entonces, sería voltaje en C, ¿ok? Hago hasta aquí porque voy en contra de la corriente. La corriente, recuerden que va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, me encuentro a la FEM, pero la estoy recorriendo en su dirección. Entonces, sería más FEM. Me encuentro con la resistencia, pero voy en contra de la corriente. Entonces, sería más 1.4 por I. ¿Ok? Después me encuentro la otra resistencia, pero voy en contra de la corriente. Entonces sería más 5 por I. Finalmente llego a. Nuevamente despejamos y me queda voltaje en A menos voltaje en C, que eso es igual al voltaje de AC. ¿Ok? Por eso es muy importante partir siempre del segundo hacia el primero. Y esto básicamente es igual, sustituyendo el valor de la corriente que está acá arriba, lo que nos queda que el voltaje de AC es. Bueno, lo que estábamos viendo hasta ahora han sido los circuitos de mallas simples. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo más elaborado de algo que se le conoce como circuitos de mallas múltiples. ¿Por qué mallas múltiples? Porque si se fijan es en la figura, el lado izquierdo es como si tuviera el ejemplo de hace rato, que es una sola malla, el centro es igual, una sola malla, y la derecha, perdón, vuelve a ser igual, una sola malla. Entonces es como si tuviera tres mallas pero en una sola. Entonces por eso se le nombra circuitos de mallas múltiples. ¿Ok? Dice, en el circuito de la figura determine la corriente en cada resistor
y la diferencia de potencial a través de la resistencia de 200 ohms, ¿sí? Entonces, primero, para resolver estos circuitos, primero lo que hay que hacer es identificar los nodos. Recuerden que los nodos es donde se juntan tres o más cables, que sería nodo arriba, aquí abajo, sería aquí y aquí, que es donde se juntan. Eso lo que nos hace saber es que esa parte está en paralelo, recuerden. Entonces, bueno, lo siguiente es poner la dirección de las FEMs. Recuerden que las FEMs van de negativo a positivo. Entonces, esta FEM va para arriba, esta FEM viene para abajo y esta FEM va para arriba. ¿Ok? ¿Para qué nos sirven las direcciones de las FEMs? Para que pongan la dirección de la corriente. Pero en este caso la FEM de en medio, que va hacia abajo, vale 360 y es mucho mayor que las otras dos. Eso significa que esa FEM de en medio es la que va a poner la dirección de la corriente. ¿Sí? Ahora, es importante que haya lo que se nombran las ramas, que es básicamente la trayectoria de nodo a nodo. Entonces, en este caso, trayectoria de nodo a nodo es parto de arriba, bajo y llego, y eso es un nodo. Si me voy por el de en medio es otro nodo, si me voy por el otro de en medio es otro nodo, y finalmente lo que tengo es otro nodo. ¿Ok? ¿Por qué es importante notar las ramas? Porque por cada rama voy a tener una corriente. En este caso tengo 4 ramas, por lo tanto voy a tener 4 corrientes. ¿Sí? Y ahora sabemos que existen 3 mallas. Por cada malla voy a tener una ecuación de suma de voltajes. Entonces tengo 3 mallas, tengo 3 ecuaciones, más la ecuación de la primera ley de Kirchhoff, que es la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Voy a tener una cuarta ecuación y por lo tanto voy a hacer un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Lo que vamos a hacer ahora es poner la dirección de las corrientes. La de 360 es la que va a poner la dirección. Entonces, si vemos aquí y seguimos esta trayectoria, si se fijan ahí, se junta la FEM de 360 con la otra FEM. Entonces, por lo tanto, para allá va la corriente. Después, esta FEM de en medio igual viene para acá y sube. Y se junta con la de 40 volts. ¿Sí? Pero como aquí básicamente la de 40 volts va para acá, entonces, y aquí sale la de 360, es muy probable que la de 360 suba y vaya hacia arriba y le gane a esta de 40 volts. Entonces, ahí van a estar las direcciones de las corrientes. Les repito, simplemente háganlo como lucha de fuercitas. Una nobleza que tiene este tipo de circuitos es que si ustedes se llegan a equivocar en elegir la dirección de la corriente, cuando determinen las corrientes les va a salir un signo negativo. Les va a salir, por ejemplo, una corriente de menos 2 amperes. No existen corrientes negativas. Eso lo que significa es que ese menos es porque la dirección de la corriente es errónea, pero ese 2 amperes que estuvieron es el valor es correcto. ¿Sí? Es la nobleza de esto. Entonces, no se preocupen si tienen dudas en cómo elegir la dirección de las corrientes. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a borrar la imagen nada más para que esto no se me sature mucho. Pero entonces, bueno, quedamos que simplemente la dirección de las corrientes va a ser, esta va a venir para abajo, esta va a ir para arriba, esta va a ir para arriba y esta va a ir para arriba. Entonces las voy a enumerar como 1, 2, 3 y 4. Y a continuación lo que vamos a hacer es obtener la ecuación de las mallas. Voy a partir de este lado que está acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a partir de este punto y voy a regresar a ese mismo punto. Recuerden, no importa dónde partan. Aquí el punto importante es, partan de un punto y lleguen a ese mismo punto. Entonces, voy a hacer hacia abajo, en contra de las manecillas del reloj. Lo primero que me encuentro es la resistencia de 200 ohms, pero como voy en contra de la corriente, entonces van a ser 200 por I1. Recuerden las reglas que les había comentado. A favor de la corriente es menos I por R, en contra de la corriente es más I por R. Entonces, bueno, ahí tienen 200. Después, voy hacia abajo en contra de las manecillas del reloj y me encuentro a la resistencia de 80 ohms, que voy en dirección de la corriente, serían menos 80 por I2. Sigo subiendo y me encuentro la FEM que la recorro en su dirección, que es de menos a más, entonces serían más 40 volts y esto sería igual a 0 y ahí está mi primera ecuación. ¿Sí? Posteriormente agarro la de en medio, entonces para la de en medio lo que voy a hacer es
Voy a partir de aquí y voy a dar la vuelta así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Primero, me encuentro la FEM, que la recorro en su dirección, que serían 360. Voy en dirección de la corriente y me encuentro a la de 20 ohms, entonces sería 20 por I3, ¿sí? Después doy la vuelta a favor de las manecillas del reloj y me encuentro a la de I2, entonces sería menos 80 por I2 porque voy a favor de la corriente. Me encuentro con la FEM de 40 entonces, y voy en su dirección, sería más 40 y finalmente llego al mismo punto donde partí, que sería 0, ¿sí? Voy a volver a partir de este punto, pero ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar la vuelta así, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, bajo y me encuentro a la FEM 360. Después me encuentro a la resistencia en dirección de la corriente, que sería menos 20 y 3. Después sigo a favor de las en contra de las manecillas del reloj y me encuentro a la de I4, que serían menos 70 por I4. Me encuentro a la FEM de 80 y voy en su dirección, que es de menos a más, entonces sería más 80 y llego al mismo punto de partida, que sería igual a 0. ¿Okay? Después, posteriormente, lo que voy a hacer es partir de un nodo y simplemente es, se paran en ese nodo, me voy a parar aquí, entonces voy a dibujar eso. Lo que tengo es este nodo y entonces hay una corriente aquí y hay una corriente aquí. Entonces, si dibujamos las corrientes, lo que va a pasar es que voy a tener ahí 4, voy a tener ahí 3, voy a tener ahí 2 que va para arriba y voy a tener ahí 1 que también va para arriba. Entonces se fija en la dirección de las flechas, al nodo entran 1, 2 y 4 y solamente sale y 3. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que lo que voy a tener es que la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 4 debe ser igual a la corriente I3. Y ahí están mis 4 ecuaciones con mis 4 incógnitas, que son las 4 corrientes. ¿Cómo resolvemos el sistema? Una opción sería sustituyendo, aunque va a ser un poco largo. Y otra opción sería escribirlo en forma de una matriz. ¿Okay? ¿Cómo lo escribimos en forma matriz? Básicamente vamos a escribir una matriz de resistencia, una matriz de corriente, y este es igual al voltaje. ¿Sí? Entonces vamos a escribir una matriz donde las entradas solamente voy a poner las resistencias y del otro lado voy a multiplicar por la corriente. Entonces aquí van a ir las resistencias, solamente las resistencias. En esta parte de aquí van a ir las corrientes que tengo I1, I2, I3 y I4. Y de este lado de acá van a ir las FEMS. Entonces empiezo por la primera. I1 vale 200. Tengo ahí 2 que vale menos 80. No tengo ahí 3, pongo 0. Y no tengo ahí 4, entonces ponemos 0. Esto 40 lo paso del otro lado y serían menos 40. Con la segunda ecuación, no tengo ahí 1, sería 0. Y 2 vale menos 80. Y 3 vale menos 20. Y 4 no está, 0. Sumo los voltajes y los paso del otro lado. Serían menos 400. Después nos vamos con la tercera ecuación. No tengo ahí 1, sería 0. No tengo ahí 2, sería 0. Y 3 vale menos 20. Y 4 vale menos 70. Y finalmente sumamos las FEMS y las pasamos del otro lado. En este caso serían menos 440. Y finalmente ponemos las corrientes. Entonces sería 1 y 3 lo voy a pasar de este lado, entonces sería menos 1 y 4 sería 1 y finalmente va a quedar una ecuación igualada a 0, entonces ponemos 0. ¿Sí? De esta forma nos queda una matriz de 4 por 4. Pueden resolverla a través de Cramer o pueden resolverla a través de Gauss-Jordan, no importa. Entonces con esto van a sacar básicamente las 4 corrientes. Les sugiero que
Resuelvan la matriz y verifiquen que sus resultados les dan los mismos que a mí. Que I1 me dio 1 ampere, I2 me dio 3 amperes y 3 son 8 amperes e I4 es igual a 4 amperes. ¿Sí? Y ahí están las 4 corrientes que hay de determinar. ¿Cómo podemos verificar que este resultado es correcto? Esto lo podemos hacer a través de la primera ley de Kirchhoff, que básicamente es esta. La suma de las corrientes que entran es igual a lo que sale. En este caso, si yo sumo la corriente 1 con 2 con 4, me debe ser igual a la de 3. Entonces, para verificarlo sería I1, que vale 1, más I2, que vale 3, más I4, que vale 4. Esto básicamente debe ser igual a I3. ¿Sí? Y por lo tanto estamos correctos. Entonces esta y esta están todas bien. ¿Sí? Esa es la forma de verificar que estimo las cosas bien. Eso es algo muy noble de esto. Y le repito, si me hubiese equivocado en escoger la dirección de una corriente, me hubiera salido negativa. Por ejemplo, esto. Aquí me hubiera salido un menos. Eso lo que significa es que la corriente 1, en lugar de ir hacia arriba, debería de ir hacia abajo, ¿sí? Pero como me salió con el signo adecuado, entonces eso significa que escogí bien la dirección de la corriente, ¿sí? Y bueno, para terminar el problema, dice básicamente determina la diferencia potencial a través de la resistencia de 200 ohms. Pues nosotros sabemos que B es igual a I por R. En este caso, I es la corriente 1 y la resistencia es de 200 ohms. Entonces sería I por 200 y 1 vale 1, entonces sería 200 volts. Y ahí tenemos las resistencias y el voltaje. Hagamos otro ejemplo para que esto quede todo un poco más claro. Dice, considera el circuito que se muestra en la figura. ¿Cuáles son las lecturas esperadas del amperímetro ideal y del voltímetro ideal? ¿Y cuál es el valor de las corrientes? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es identificar primero los nodos, que básicamente son los que estoy poniendo aquí. Recordemos que la trayectoria de nodo a nodo son las ramas, va a haber una corriente. Entonces en este caso tengo una rama arriba, otra rama aquí, otra rama así y otra rama. Entonces voy a volver a tener 4 corrientes. ¿Cómo sabemos las direcciones de las corrientes? Básicamente las FEMs ponen la dirección de las corrientes. En este caso, esta FEM viene para acá y esta FEM viene para acá. Eso lo que significa es que va a haber una corriente así, va a haber otra corriente así, y la de arriba es de 6 y la de abajo es de 4, entonces seguramente esta va a ser así. ¿Okay? Y ahí están las direcciones de las corrientes. Hay que enumerar las corrientes, que quedamos que son las ramas de arriba, les voy a poner I1, I2, I3 y I4. Entonces a la rama de arriba sería I1, esta rama de aquí, entonces viene para acá, le voy a poner I2, esta de aquí va para acá, le vamos a poner I3 y esta de aquí finalmente viene para acá y le vamos a poner I4. ¿Sí? Recuerden, partimos de un punto y llegamos a ese mismo punto. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es partir de aquí y le voy a dar la vuelta así. Entonces, primero parto de ahí y entonces lo que tengo es 6 volts. Entonces tengo 6. Me voy en dirección de la corriente I2. Entonces me encuentro a la resistencia, serían menos 10 y 2. Sigo subiendo y me encuentro a la de 6, que serían menos 6 y 1. Y después bajo y llego al punto donde partí. Llego a 0. Y ahí está la primera ecuación. Posteriormente voy a hacer la segunda en esta dirección. Entonces igual parto del voltaje de 6, me encuentro a la de 10, bajo y me encuentro a la de 3 en su dirección. Entonces sería menos 5 y 3. Y finalmente me encuentro a la FEM, pero la estoy recorriendo en contra de su dirección. Entonces, por lo tanto, sería menos 4.5 igual a 0. ¿Sí? Y finalmente me voy a la de abajo, que quedamos que la dirección de la corriente va a ser esta de así. Entonces la vamos a recorrer también así. ¿Okay?
Entonces parto de 4.5, ¿sí? Voy en contra de la corriente, entonces me encuentro a la de 5, que serían más 5 y 2, no, y 3. Bajo y me encuentro a la de 6, entonces sería menos 6 y 4. Y finalmente llego al punto donde partí, que sería 0. ¿Ok? Entonces tengo tres ecuaciones. ¿Qué me falta hacer? Igual, montarme en Kirchhoff. Me voy a montar en el nodo de arriba. Puede montarse cualquiera de los dos nodos y no importa. Entonces me monto en el nodo de arriba y lo que tengo básicamente es aquí sale I1, aquí está entrando I2, aquí está saliendo I3 y también está saliendo I4. Lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en este caso entra 1, entra 2 y sale 1, 3 y 4. Entonces, I1 más I3 más I4 debe ser igual a I2. Y ahí tenemos las cuatro ecuaciones, ¿sí? Nuevamente hacemos nuestra matriz de resistencias y nuestra matriz de corrientes igual a nuestra matriz de FEMS. Cuando la llenemos, recordemos que, por ejemplo, en la primera ecuación tengo menos 6 y 2 vale menos 10. No tengo I3 ni tampoco tengo I4 y la FEM la paso del otro lado. Entonces sería menos 6. Y aquí vamos a tener I1, vamos a tener I2, I3 e I4. ¿Sí? Y así sucesivamente la van llenando. Nuevamente, cuando resuelvan el sistema, ya sea a través de Gauss-Jordan o Kramer o factorizando, que no lo recomiendo mucho, pero lo pueden hacer, entonces pueden determinar el valor de las corrientes. En este caso, nuevamente comprueben que les da los mismos valores que a mí. Y ahí están los valores de las corrientes. Bueno, entonces, para determinar eh, ¿cuánto vale la corriente en el amperímetro? Si se fijan, la corriente en el amperímetro es la corriente 1, que es básicamente la que ya obtuvimos, ¿sí? Posteriormente, para determinar cuánto vale el voltaje en la marca, entonces simplemente lo que hay que hacer es ponemos A y ponemos B y calculamos el voltaje AB. Recuerden que cuando ponemos el voltaje de AB siempre tenemos que partir de B y llegar a A. Algo también importante que les decía es, no importa hacia dónde vayan, o sea, no importa si van aquí y le dan la vuelta así o están en B y le dan la vuelta hacia el otro lado. Aquí lo importante básicamente es llegar del punto B a llegar al punto A, ¿sí? Entonces no importa, matemáticamente van a lucir diferentes las trayectorias, pero a la hora de sustituir los valores numéricos es exactamente lo mismo. Entonces, si partimos de B, pues conviene más darle la vuelta de este lado, ¿sí? Entonces parto de B y lo que me encuentro es que voy en contra de la FEM, entonces tendría menos la FEM de 4.5 volts, ¿sí? Y cuando subo voy a favor de la FEM, entonces tendría más 6 volts y finalmente llego al voltaje en A. Entonces esto lo que me queda es que voltaje en A menos voltaje en B, que es voltaje de AB, que va a ser igual a 4.5 menos 4.5 más 6 y esto nos da 1.5 volts y básicamente ahí está la lectura del voltímetro. Bueno, para terminar, básicamente lo que vamos a ver son los circuitos RC, que en esencia son los circuitos que están compuestos por resistencias y capacitores. Por eso le nombran RC. Entonces, solamente hay que tener cuidado que dentro de estos circuitos están los circuitos cuando el capacitor se está cargando y existe una resistencia, entonces va a haber una FEM, resistencia y un capacitor, o cuando el capacitor se está descargando, que en esencia es cuando no hay FEM y existe una resistencia y una capacitancia. En particular, primero vamos a analizar los circuitos en carga. Entonces, consideremos el siguiente circuito. Entonces aquí el punto es, tengo una FEM
tengo una resistencia y tengo un capacitor. Y vamos a considerar que el capacitor está descargado y se va a empezar a cargar a través de la FEM. Recuerden que la FEM es la que pone la dirección de la corriente. Entonces en el inciso A el interruptor está abierto, no hay corriente, pero una vez que el interruptor se cierra, aparece la dirección de la corriente. La dirección de la FEM es de la patita pequeña a la patita grande. Entonces, por lo tanto, ahí está la dirección de la corriente. Entonces, nuevamente hacemos la suma de los voltajes iguales a cero. Si parto de aquí de la FEM, lo primero que voy a tener la FEM menos y por R, como el capacitor se está cargando, entonces va a ser menos el voltaje en el capacitor y va a ser igual a cero. ¿Por qué un menos? Porque el capacitor se está cargando, entonces se está consumiendo voltaje. ¿Sí? Pero recordemos también que de la capacitancia habíamos visto que la capacitancia es igual a carga entre el voltaje. Entonces, por lo tanto, puedo reescribir el voltaje en el capacitor simplemente como carga sobre capacitancia. Y también habíamos visto que la corriente es igual al cambio de la carga en el tiempo. Sustituyendo esto, lo que obtenemos es, ¿ok? Ahora, lo que tenemos que hacer básicamente, esto es un tipo de ecuación diferencial de primer grado. Lo que hay que hacer simplemente es factorizar y separar. De un lado voy a poner el de Q y del otro lado voy a poner el de T. Que esto ustedes ya han llevado ecuaciones diferenciales y saben hacerlo. Una opción muy fácil es, básicamente una forma de hacerlo sería tomar este término y multiplicarlo por C de T. Cuando nosotros hacemos esto, lo que nos queda en esencia es lo que podemos hacer. Aquí me faltó el dt. Lo que podemos hacer es factorizar este término y factorizar este otro término. Cuando nosotros factoricemos y rearreglamos los términos, en esencia lo que nos va a quedar es una expresión de este estilo. Lo que hacemos es pasamos el diferencial de un lado y el diferencial del otro lado. Pasamos este término del otro lado y este término del otro lado y finalmente integramos. Recordemos que el tiempo lo podemos integrar de 0 a un tiempo t y por lo tanto como el capacitor está descargado, lo podemos integrar básicamente de una carga inicial 0 a una carga final Q. Aquí es muy importante que me haya quedado este término como menos RC. Esto está factorizado, digamos así, como con maña. Bueno, no es con maña, en realidad está factorizado para que de la física, la matemática represente la física de lo que está pasando. Al integrar en esencia esto, lo que obtenemos es, y esta es en esencia la ecuación de una carga. ¿Cómo se está cargando un capacitor? ¿Sí? Él le decía, es muy importante que me haya quedado el signo menos en el primer término, este de aquí como menos RC, por básicamente lo siguiente. Cuando nosotros analizamos la exponencial negativa, ¿sí? Recuerden cómo decae la exponencial negativa, solamente que hay que tener en cuenta que aquí enfrente tiene este signo menos. Entonces al graficar la esencia lo que obtenemos es, la cual es la gráfica de cómo se está cargando un capacitor. En esencia, al principio, el capacitor empieza descargado, empieza en cero y conforme empieza a transcurrir el tiempo, el capacitor se está cargando. ¿Sí? Esto es algo que todas las pilas, cualquier tipo de celular, tablet, computadora que tenga una pila, en esencia se va a cargar de esta forma, en una forma de exponencial. Esta de aquí no es asíntota, eventualmente llega a este punto, ¿sí? Y ustedes lo pueden verificar. Eso lo que significa es que al principio la carga es muy rápida, pero una vez que la carga está por esta zona, le cuesta muchísimo más trabajo al capacitor terminarse de cargar. Y creo que todos hemos visto eso en esencia con nuestro celular. Al principio nuestro celular carga muy rápido, pero una vez pasar del 95 al 100% le cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es justamente esta parte de acá arriba, que es lo que hace la exponencial, ¿sí? Y esta es la carga que hay en el capacitor. Si ustedes quieren determinar el valor de la corriente, recuerden que lo único que hay que hacer es que la corriente es igual al cambio de la carga en el tiempo. Si ustedes derivan esto, lo que les queda, y recuerden que voltaje sobre resistencia, pues en esencia es corriente y esto lo podemos escribir simplemente como corriente por menos T sobre RC, ¿sí? Otra cosa muy importante es recuerden que la exponencial es un término adimensional, es decir, no tiene unidades. Eso lo que significa es que el producto RC debe tener unidades de tiempo. Por eso es que a RC se le conoce
como tau, donde tau se le conoce como la constante capacitiva. Y esta constante capacitiva en esencia es el tiempo que nos va a dar en descargarse un capacitor. Bueno, ahora lo que vamos a analizar es la descarga del capacitor, que en esencia les decía es que la única diferencia con la carga es que no va a estar la FEM, ¿sí? Entonces, bueno, voy a considerar la figura. Voy a considerar que la corriente es la misma que estaba anteriormente, lo único que hice fue suprimir la FEM. Si vuelvo a analizar el circuito, lo que vamos a tener es menos I por R menos voltaje en el capacitor igual a 0. ¿Okay? Si volvemos nuevamente a sustituir cuánto vale el voltaje, que es carga sobre capacitancia, y cuánto vale la corriente, lo que nos queda es un R de Q en dt menos Q sobre C igual a 0. Nuevamente volvemos a multiplicar toda la expresión simplemente por un C dt. En esencia obtenemos la única diferencia es que para integrar podemos considerar que el capacitor no está cargado completamente, es decir, tiene una cierta carga inicial, y podemos considerar que en lugar de llegar a 0, que sería la carga final, podemos considerar que va a llegar a una carga final que le voy a llamar QF, que no necesariamente tiene que ser 0. Entonces, integrando y despejando Q, la cual es cómo se está descargando un capacitor. Si a mí me interesa determinar en lugar de cómo se está descargando, o sea, si no me interesa saber la carga, me interesa saber la corriente, pues simplemente derivamos esta expresión. Nada más que aquí va a aparecer un signo menos por la exponencial, pero recuerden que como no hay corriente negativa, pues entonces simplemente lo suprimimos. Y aquí escribí tau en lugar de RC para hacerles claro que el término RC es tau, que es la constante capacitiva. Si nosotros analizamos la gráfica de la descarga de un capacitor, pues ahora sí es simplemente una exponencial negativa, en la cual físicamente se comporta de esta forma, ¿sí? Entonces, esto creo que todos lo hemos visto también cuando al principio nosotros cargamos nuestro celular hasta el 100% y pasan unos cuantos minutos y el celular ya se ha descargado un 2, 3 o inclusive pueden ustedes tener el celular apagado y les da la indicación de que está al 100% y solamente el hecho de que ustedes lo enciendan le consume un 1 o 2% de la carga, ¿sí? La carga óptima en general de cualquier equipo es más o menos entre el 40 y el 60%. Por eso es que cuando ustedes compran una tablet, una computadora o un celular, viene precargado con una carga entre el 40 y el 60%, porque ahí se garantiza que es la carga óptima, es decir, se carga el celular al 60% y se almacena hasta que se pueda vender. Entonces, en ese proceso va a tardar un poco de tiempo en descargarse. No necesariamente se va a descargar hasta cero, se va a descargar un cierto porcentaje, pero va a estar dentro de la carga, digamos así, óptima del capacitor, ¿sí? Entonces, en esencia, que les quede claro, un capacitor cuando se está cargando, la gráfica se comporta así, de esta forma, carga contra el tiempo, y cuando se está descargando se comporta simplemente de esta forma. Hay que tener en cuenta que RC es la constante capacitiva que tiene unidades de tiempo y se le nombra tau. Todo básicamente pila o aparato electrónico que utilice una batería se comporta en esencia de esta forma. Por eso es básicamente la importancia de haber dejado la expresión como menos RC. Recuerden que aquí las matemáticas se modifican para que expresen físicamente lo que está sucediendo.